Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Save the Children por invitarme, a la Fundación Telefónica, que ya he colaborado con vosotros. Y bueno, siempre que hablan de mí me sonrojo un poco. La verdad es que lo que intento, yo no soy experta de nada, soy aprendiz de todo, como nos va a pasar en este mundo que cambia tan rápido la tecnología. Pero bueno, mi objetivo en este tiempo que tengo es intentar explicaros un poco dónde estamos, qué es necesario para entender dónde estamos en inteligencia artificial y sobre todo intentaros explicar el por qué necesitamos esa ética en la inteligencia artificial. Esa ética necesaria en toda la sociedad, por supuesto, y mucho más, se hace mucho más relevante, ¿no? en la temática que estáis hablando hoy, pero lo voy a centrar en inteligencia artificial. Vamos a empezar con un vídeo que siempre es bueno, aunque he tenido la suerte de que viene después del descanso y seguramente os pillo un poco más activos, pero vamos a empezar con un vídeo y a partir de ahí sigo con él. ¿Pasáis el vídeo, por favor? Hey Google, book a table for two at El Cocotero on Tuesday at 7. All right, just in case that's not available, can I try between 7 p.m. and 8 p.m.? Sure. All right, I'll call to book under your name and phone number, and I'll update you in the next 15 minutes. Is that okay? Perfect, thanks. El Cocotero, how may I help you? Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. This automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th? Okay, cool. And how big is the party? It's for 2 people. Great. And when did you say they want to come in? Tuesday at 7 p.m.? Okay, let me check. Mm-hmm. I don't have 7, but we can do 8. Yeah, 8 p.m. is fine. Perfect. And can I get their name? The first name is Anna. Okay. We'll see you on a Tuesday. Thank you. Okay, awesome. Thanks a lot. Anna for two. Right this way. Bueno, no se trataba de hacer ninguna publicidad, pues sabemos que los líderes en inteligencia artificial, ahora mismo Google y Microsoft están ahí peleándose, pero se trata sobre todo de que entendierais que en el 2018 ya empezábamos a trabajar con el procesamiento del lenguaje natural. Fijaros que a todos nos gustaría tener este asistente, ¿no? Y ya en el 2018, parece que estamos hablando hace 10 años, pero ha sido muy recientemente. Y fijaros ahora mismo, lo que estáis viendo en pantalla, los grandes avances han sido en los últimos 3 años. En esos 3 últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial era capaz de terminar una sinfonía. Al final, lo que hace es procesar muchos más datos, leer muchos más datos más rápido que nosotros y ser capaz de predecir cómo se hubiera terminado esa sinfonía. Pero esa sinfonía la terminó pues un experto en música, pero todo ese trabajo de escuchar la sinfonía, digamos que de alguna manera se lo ahorró y se pudo hacer en un tiempo mucho más corto. De eso se trata, ¿no? De la colaboración entre la inteligencia artificial y las personas. O cómo se creó el cuadro, que veis que alguien pagó 40.000 euros por un cuadro creado con inteligencia artificial. Recientemente, cómo nos ayuda a programar, hace muy poquito. Cómo somos capaces de, gracias a este lenguaje natural, lo utilizamos. Al final, la programación es lenguaje, que lo que podemos hacer es programar por nosotros. Fijaros que esto ya no es solo que sea capaz de entender en ese diálogo en el que yo reservo una mesa, sino que además, bueno, pues establezco una conversación y tengo una serie de opciones, era de 6 a 8, sino que ahora es capaz de generar código por nosotros. Es decir, no está memorizando, sino que es capaz de generar ese código. Pero si nos vamos a algo mucho más útil, quizá el código es muy útil, pero mucho más útil en el sentido de impactar en la salud de las personas. Veis arriba a la derecha, estamos hablando de la formación de las proteínas. No me neguéis que desde el COVID somos todos unos expertos en proteínas, más o menos lo que podamos ser expertos, ¿no?, en aquella vacuna. Básicamente, para las proteínas forman parte de nosotros y una serie de medicamentos. Hay que buscar la respuesta a algunas enfermedades a través de la combinación de esas proteínas. Pues ahí está la inteligencia artificial para ayudarnos y
predecir cómo pueden combinar mejor los aminoácidos entre sí. Fijaros que esto también era un proyecto de AlphaFold, en este caso de Google otra vez, pero básicamente le tomó a la inteligencia artificial meses lo que tomaría a unos médicos y científicos años hacer estas pruebas. Yo creo que si pasamos al siguiente chart, yo creo que la parte creativa ya está demostrado que no es solo humana, sino que de alguna manera esta IA generativa que tenemos ahora nos puede ayudar a, veis ahí una serie de fotos en las que yo en lenguaje natural, que es en lo que yo me comunico con la máquina, en nuestro lenguaje, en el que entienden, en el que llevamos hablando con Google muchos años, soy capaz de generar distintas imágenes. Y bueno, creo que me salto la parte de ChatGPT porque no creo que haya nadie en la sala que no lo haya probado o lo haya escuchado, pero básicamente el salto no es solo que nos entienda, no es solo que haya ese diálogo, sino que es capaz no de memorizar con lo que le hemos ido entrenando, sino que es capaz de saber, de tener distintas respuestas, de generar eso que nosotros llamamos el razonamiento humano, ¿no? Pues yo he leído como persona una serie de cosas y soy capaz de construir una respuesta en base a esa serie de cosas. Pero, ¿qué hemos visto también? Si pasamos al siguiente chart, lo que hemos visto también es una serie de sesgos. Si ponéis el siguiente chart, por favor. Hemos visto una serie de sesgos que ha creado la propia herramienta. Daros cuenta, y ahora lo veremos un pelín más en detalle, que al final las herramientas de inteligencia artificial las vamos alimentando con distintos datos, las vamos entrenando y de eso van aprendiendo y dependen mucho sus conclusiones de los datos que tengamos. Bueno, pues esto es uno de los ejemplos más conocido en el que Compass es una aplicación de Estados Unidos que lo que hace es trabajar, digamos, decidir si unas personas van a ir otra vez a la cárcel, si tienen riesgo de reincidir. ¿Qué ocurre? Que se sabe que está sesgada y a las mujeres de color y a los hombres, digamos, de raza caucásica, lo que hace es establecerle un riesgo más alto. ¿Y esto por qué es? Esto es porque de alguna manera ha aprendido una serie de patrones en esos datos. Pero pasaba igual en el tema de las contrataciones. Amazon, cuando sacó su algoritmo, esto ya es del 2018-2019, había un sesgo en las contrataciones que contrataba el algoritmo más hombres que mujeres. ¿Por qué hizo Amazon un algoritmo para contratar? Pues un poco por lo que veíamos antes, ¿no? De las proteínas. Quiere automatizar ciertos procesos, volvemos a la transformación digital, se trata de automatizar ciertos procesos, pero no vio las consecuencias más allá. No creo que Amazon quisiera salir en los periódicos y dañar su reputación pensando que pueden ser una empresa que solo contrata a hombres. ¿Qué ocurría en este caso en concreto? De nuevo el lenguaje natural. De nuevo el algoritmo había aprendido que ciertas maneras de redactar el currículum, que ciertas menciones, ciertos verbos que utilizaban los hombres, pues de alguna manera les daba una puntuación adicional. Y muchas veces, tanto en el ejemplo de la izquierda como en el de la derecha, no es nada sencillo encontrar esos sesgos o quitarlos, porque muchas veces en Amazon no estaba el género de las personas a las que estábamos contratando, se limitaba a leer sus currículum y de alguna manera, como son herramientas de inteligencia artificial, ahora veremos, en este caso ya más avanzadas, de Deep Learning, de caja negra, no sabes lo que está pasando dentro. Entonces, digamos que es el riesgo que podemos tener con esos sistemas de inteligencia artificial. Nos ayudan a automatizar, nos ayudan a hacer cosas mucho más rápido y no hay ninguna duda de todo lo bueno que habéis escuchado en los primeros charts y durante la mañana, en el caso de Ana Laguna, con esa ayuda que nos puede dar a los niños o que nos puede dar en otro tipo de aplicaciones o las propias proteínas. Pero si pasamos al siguiente chart, lo que podemos ver es cómo se hace la toma de decisiones con sistemas de inteligencia artificial. Veis aquí en la parte de la izquierda, lo que veis es, bueno, pues yo entreno con una serie de datos, después tengo un sistema de inteligencia artificial, lo que acaba representado en amarillo, y tengo un resultado. Y luego es la persona la que decide qué hacer con esos resultados. Bueno, pues tenemos que tener cuidado que de alguna manera la persona siempre permanezca en ese loop, lo que se llama, el siguiente que tenéis es el humano en el loop, es decir, la inteligencia artificial me ayuda
a decidir cuáles son las proteínas que yo podría formar, si veo el ejemplo médico, y de ahí decido con cuáles voy a probar en real, porque en el fondo me está dando una ayuda digital, se ha leído un montón de documentación con nosotros y ahora mis pruebas van a ser mucho más cortas. O cuando, por ejemplo, detecto si es un tumor en unas radiografías, que es mucho más fácil que la inteligencia artificial, que ve mucho mejor que nosotros y que además es capaz de comparar mucho mejor que nosotros, me dé una serie de casos que pueden ser un tumor. Pero ¿qué ocurre cuando, si nos vamos a la parte de la derecha del todo, no tenemos al humano en el loop, sino que lo tenemos, como se dice, on the loop? Al final, ese humano ha diseñado el sistema de inteligencia artificial, esos humanos que han diseñado OpenAI o que han diseñado un algoritmo complejo, pero, como veis abajo, no, digamos, no se pone un filtro en esas, digamos, en esas respuestas. Es decir, dejo que el algoritmo funcione o trabaje solo, dejo que ese sistema de inteligencia artificial trabaje solo. Si voy al siguiente chart, lo que veo normalmente es la importancia en ese sistema amarillo, lo que veíais es qué tipo de algoritmos tengo. Pues tengo algoritmos de caja blanca o algoritmos de caja negra. Os lo pongo en inglés porque se dice, así se habla. En los algoritmos de caja blanca yo sé lo que está pasando. Imaginaros una predicción meteorológica. Yo hago la predicción meteorológica y sé lo que está pasando porque suele ser unos algoritmos muy sencillos y sé que cuando cambia la presión, la temperatura, bueno, algunas veces me equivoco con el tiempo, tener en cuenta que la inteligencia artificial no es una certeza, siempre es una probabilidad. Bueno, pues tengo esa respuesta, entiendo lo que está pasando. La caja negra, como su nombre indica, es una caja negra. OpenAI o cualquier sistema de Deep Learning que habéis estado comentando esta mañana o cualquiera de los ejemplos que hemos visto, es una caja negra. No sé lo que está pasando dentro y cuando a mí me dan un préstamo, no me dan un préstamo, me contratan, no me contratan, necesito saber lo que está pasando. Y luego también, muy importantes los datos, lo que decíamos. Tengo que tener en cuenta con qué datos estoy entrenando. Si estoy reconociendo caras, tengo que poner caras de todo tipo. Acordaros, bueno, pues cuando algunos algoritmos reconocían a una mujer de color como un orangután. No va más allá de una pequeña broma o de lo que le puede molestar a esa persona, pero sí va más allá del impacto que puede tener el que yo utilice el reconocimiento visual pues para temas de justicia o para llevar a alguien a la cárcel, ¿no?, en un momento determinado. ¿Qué ocurre entonces? Que como los sistemas de inteligencia artificial, si pasamos al chart siguiente, lo que empezamos a darnos cuenta en el 2016, la sociedad, que realmente va un poco más allá, que necesitamos tener una serie de principios éticos, ¿no? Ahí es donde empiezan a publicarse una serie de principios éticos, los principios de Asilomar, de alguna manera en el que basados en los principios de Asimov, las metas de las investigaciones siempre tienen que ser para aumentar la inteligencia humana, tiene que haber esa colaboración entre el científico y la regulación, tiene que haber una cultura de la investigación, una cooperación entre las distintas empresas y de ahí surgió, en ese momento, fijaros, esto es 2016, en 2015 es cuando surgió OpenAI, una de las buenísimas ideas de Elon Musk, otras quizá no tanto, pero en el que ponía al servicio el servicio de OpenAI era dar servicio, todos los beneficios de esa inteligencia artificial pudieran ser usadas por todo el mundo, ¿no? OpenAI en 2023 ya no es una organización sin ánimo de lucro, ya tiene una serie de inversores prioritarios, entre ellos Microsoft, pero de ahí también surgió esa necesidad, ¿no?, de establecer esa serie de principios. Como veis ahí, hay un montón de principios y no somos capaces de elegir cuáles son esos principios, lo que sí, en muchas herramientas han sido capaces de confluir esos principios en 4 grandes grupos. Autonomía del ser humano, evitar daños, digamos de alguna manera la justicia y generar beneficio. Es un poco el resumen. También, además de esos principios, los principios de Asilomar, algunas compañías como Google o Microsoft empiezan a anunciar sus principios éticos allá por el 2018, pero fijaros que al final la inteligencia artificial se utiliza en todo el mundo. Al final, si pasamos al chart siguiente, lo que se ve es la importancia de la geografía. Al final, no es lo mismo en Estados Unidos, no es lo mismo en China y no es lo mismo en Europa.
Estados Unidos ahora mismo ya está empezando un poco a regular sobre inteligencia artificial, ahora lo veremos al final. China utiliza la inteligencia artificial para etiquetar a las personas con social scoring, ver un poco cómo te comportas como ciudadano y de ahí te concede ciertas cosas. También es verdad que se está empezando a ver influenciada un poco por lo que están haciendo el resto de países y ya está empezando a pedir ciertas responsabilidades a las empresas que están trabajando en China. Bueno, pues parece que esto está influyendo. Pero si veis ahí, por ejemplo, la importancia de la geografía, aparte de lo que os estaba contando, ahora mismo quien lidera la inteligencia artificial es Estados Unidos. La mayoría de las empresas de inteligencia artificial están en Estados Unidos y allí no existe una regulación sobre inteligencia artificial. El segundo es China y podemos continuar hacia abajo. Bueno, a España os lo he puesto para que lo sepáis, andamos por el puesto 21. Esto se ha hecho a raíz de una serie de variables en innovación, digamos, en tecnología, en el número de personas, y esto en el número de personas que tengo formadas en inteligencia artificial, y esto irá cambiando cada año. Va a ser muy importante quién lidere la inteligencia artificial, no hoy, que ahí veis el liderazgo, sino quién la lidere al final, en los próximos años, ¿no? A partir de ahí, en Europa, si pasamos al siguiente chart, en Europa se estableció en 2018, bueno, sabéis que muchas veces nos acusan de que en Europa solo regulamos y otros se dedican a innovar. Yo creo que no es del todo cierto. Al final hemos creado de alguna manera, bueno, pues creamos modelo con la Ley de Protección de Datos, con GDPR de otros países, y ahora mismo lo que se lanzó fue un marco de guía fiable. En 2018 se estuvo haciendo con diferentes comités y básicamente veis ahí que se habla de 4 principios que os sonarán de lo que decíamos: respeto a la autonomía humana, protección del daño, prevención del daño, equidad y explicabilidad. Equidad para intentar mitigar los sesgos y explicabilidad para trabajar en esas cajas negras que teníamos. Y aquí, después de 3 años, tenéis en la parte de la derecha cómo va a trabajar, digamos, la regulación europea orientada a riesgos, cosas que van a estar prohibidas en la parte de arriba, lo veis en rojo, el social scoring, por ejemplo, en Europa, y cosas en la parte de abajo que vamos a tener que explicar qué está pasando. Y bueno, ya para un poco concluir, básicamente yo creo que la inteligencia artificial, si pasamos al siguiente chart, está aquí para ayudarnos. Todas las tecnologías lo están para ayudarnos, pero en este caso la inteligencia artificial puede llegar mucho más allá. A for Good es los objetivos de desarrollo sostenible. Hay mucha inteligencia artificial trabajando para la pobreza, para gestionar mejor los recursos, para ver las predicciones de tiempo, cómo mejoran las cosechas. Ha mejorado también, si pasamos al siguiente chart, desde los inicios de 2021 hasta hoy, pues esta es una foto a la izquierda en la que IBM, Amazon y Microsoft se pusieron de acuerdo para parar esos desarrollos en la inteligencia artificial, en el reconocimiento visual, para tratar de evitar esos sesgos y mejorar sus herramientas. Estados Unidos, Biden ya ha firmado una serie de acuerdos a mitad del año pasado para intentar empezar a implementar esa ética de la inteligencia artificial, y la propia UNESCO, bueno, pues lo que hizo fue firmar un acuerdo con todos todos sus miembros para tratar de mejorar la seguridad, la privacidad, la transparencia de los algoritmos de inteligencia artificial, aunque luego cada país tiene que aplicarlo, ¿no? Que para concluir, si pasamos a los 2 últimos charts, yo lo que diría es, bueno, pues en este caso, como siempre, la educación es lo más importante. Si cogemos un ejemplo del MIT, el MIT incluyó la psicología en el 2018 o áreas de la filosofía y la psicología en las carreras tecnológicas, porque a los científicos hay que enseñarles la parte de ética y quizá las de humanidades, ese pensamiento crítico, esa capacidad para analizar los problemas, no solo centrarnos en el problema técnico, y al revés, ¿no? En las humanidades explicar esa tecnología. Decíais al principio, probablemente no todos acabemos trabajando en tecnología, pero tenemos que hacer que la tecnología nos ayude. Al final yo seré mejor periodista si utilizo las herramientas necesarias a mi alrededor, o mejor abogado si lo hago de manera más sencilla. Podré dedicar
tiempo que me quitan las herramientas o que me ahorran esas herramientas para poder hacer eso. Hay que educar a los niños en pensamiento crítico y explicarles la inteligencia artificial, aunque no se dediquen a ellas. El MIT lo que les hacía, por ejemplo, era decir cuál es el mejor sándwich, hazme un algoritmo que te diga cuál es el mejor sándwich de mantequilla y cacahuete. Y algunos de los niños preguntaban, ¿pero cuál? ¿El mejor sándwich de mantequilla y cacahuete para mí o para quién? Pues efectivamente ahí empiezan la distinción de los primeros sesgos. Si pasamos al siguiente chart, en España, bueno, pues ¿dónde podemos empezar? Pues las empresas como Telefónica ya han empezado, tienen sus principios éticos desde el 2018 y lo que hay que hacer es tratar de poner esos principios éticos en toda la organización y tener la ética por diseño en la inteligencia artificial, porque tener en cuenta que la inteligencia artificial se utiliza ahora en prácticamente todos los sectores. Con nuestro granito de arena, pues yo cofundé Odiseya, como decía al principio Cristina, en 2018 y lo que tratamos es de impactar en la sociedad, ¿no? Con este pensamiento crítico, con cómo puede impactar la inteligencia artificial en el resto, ¿no? Y para terminar, el siguiente chart, al final está en nuestras manos, es imbricar todo esto en esa transformación digital de la que hablabais, esa cultura en las organizaciones. Sabemos que al final no es la tecnología, somos las personas las que cambiamos las organizaciones. El análisis de riesgos es clave y hay que hacerlo desde el diseño. Yo estoy haciendo un algoritmo para contratar, cuidado, no esté sesgando en alguna de las partes, ya sea en cómo ha definido negocio el algoritmo, ya sea cómo lo ha hecho la persona que ha diseñado el algoritmo o ya sea la persona que está viendo ese resultado, ¿no?, que decíamos antes. La importancia del principio de responsabilidad. Al final la responsabilidad sigue siendo muy humana. Yo me gusta llamar a esta era que estamos viviendo la era de la IA responsable, ¿no? Ya no es la era de los datos, ya es la era de la IA responsable y no solo esperar a que haya regulación. Bueno, pues la mayoría de nosotros es verdad que no aparcamos en doble fila porque nos ponen una multa, pero ya entramos en ser conscientes de que no se debe hacer, ¿no? Y las herramientas no toman las decisiones por nosotros. Hay que seguir educando a las personas en el pensamiento crítico, por mucho que ChatGPT me dé esas respuestas y me ayuda mucho y me ahorra ese trabajo. Si al final el trabajo que yo estoy haciendo lleva mi nombre, tengo que ser, digamos, tengo que juzgar si lo que estoy poniendo ahí realmente funciona. Ojo, que la inteligencia artificial se equivoca. Como habéis estado viendo, ahí te da una serie de proporciones y ojo que muchas veces, bueno, pues desgraciadamente las herramientas de inteligencia artificial pueden servir para extender un conocimiento que no es o extender o ayudar a un cibercriminal a, bueno, pues a programar más rápido, ¿no? Entonces, todas las herramientas, por decirlo de alguna manera, tienen esos dos puntos. Y sin más, termino aquí. Perdonad que al final me he pasado un poquito más de tiempo. Cristina, si dejáis el siguiente chat, si alguno queréis saber más, con el siguiente chat. Y si no sé si Cristina, que igual nos hemos pasado un poquito más, pues ahí veis un poco documentos, otra reunión, otro debate que hicimos recientemente de Fundación Telefónica en esto y bueno, veis ahí una serie de documentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Muy interesante. Ahora sí que hemos entendido realmente la inteligencia artificial, te lo agradecemos. Y yo personalmente te agradezco que no hayas entrado en el chat GPT para así que no sepa nadie si mi presentación la he hecho con el chat GPT o ayer me tiré todo el día preparándola, así que te lo agradezco enormemente. Como vamos un poquito ajustados de tiempo, tenéis los datos de Mónica. Cualquiera que quiera contactar con ella, que tenga más interés en profundizar en la inteligencia artificial, pues seguro que lo hará, os responderá encantada y podréis profundizar más si necesitáis. Muchas gracias, Mónica. Nos hubiera encantado tenerte aquí de manera presencial, pero te animo, como se está reproduciendo en streaming la sesión, te animo a que sigas conectada y que puedas ver también la ponencia de compañeros como UNICEF, etcétera. Muchas gracias, Mónica.
Aquí seguiré conectada y muchas gracias a vosotros. Siento no haber podido estar. Para la próxima. Gracias. Gracias. Y bueno, una cosa muy importante, recordaros que las chuches están para comerlas, no queremos llevarnos las chuches a casa, así que por favor, tanto este candy bar como el de atrás, podéis, no es decoración, es comestible, ¿vale? O sea, tenerlo en cuenta. Y ahora tengo un inmenso placer, él no se lo imagina, de poder presentar a la persona más bética, o sea, más bético que Benito Villamarín, más bético que Joaquín. Ese es Luis López Catalán. O sea, me parece un orgullo poder presentarle al director de Innovación, Data y Technology de UNICEF España, que también es profesor en la Universidad Pablo Lavie de Sevilla. No podía ser otro, de Sevilla, claro. De la ciudad del Betis, perdón. De la ciudad del Betis, es verdad, es que a mí me hace una gracia porque él, cuando le dices, ¿de dónde eres? Él jamás dice que es de Sevilla, él dice, de la ciudad del Betis. O de Hispalis. O sea, o de Hispalis. Es advisor de presidencia de Viva Studios, persistentemente positivo, acostumbrado a ver la botella siempre medio llena, buscar soluciones en seguir llenándola, centrado y disfrutando de la innovación con impacto positivo y transformación en UNICEF España, y siempre estudiando y aprendiendo a desaprender, observador, disciplinado, exigente, enfocado para todos los niños y las niñas vivan sus derechos, y rendirse no es una opción, man que pierda. Él nos va a presentar la brújula de la innovación de Save the Children con las 8 misiones para ser líder en innovación. Gracias, Luis. Gracias, Cristina. A ti siempre. ¿Tenemos el mando? ¿Cómo es catalán se lo lleva? Perdón. Vale, pues nada, muchas gracias por este rato tan bonito de estar aquí compartiendo con vosotros. Ya me disculpo al terminar porque a las 5 tengo que estar en la universidad dando clases de 5 a 9 y media, con lo cual, como pierda el AVE de las 2, no voy a poder hacerlo. Ellos se alegrarán, pero yo tengo que estar porque es mi obligación. Daros las gracias en primer lugar tanto a Isla, Carlos, Cristina, Silvia, todo el equipo, don Luis, por esta oportunidad. Se lo decía antes en el back y también a David, que es que es muy buena idea. Y una de las cosas que tú dices, muy buena idea, es que se me tenía que haber ocurrido a mí. Eso que todos dicen, es tan fácil. Pero, oye, que tengamos este encuentro es una idea muy buena. Felicidades a Save the Children, felicidades a todo el equipo, y ojalá a partir de aquí también podamos enredar juntos o seguir enredando juntos, porque al final lo que se trata es de defender los derechos de los niños y de las niñas, todos, y cuanto más, mejor. Voy a hacer primero un pequeño antecedente de por dónde viene lo que os voy a presentar en la parte final de esta pequeña presentación, y que tiene que ver con lo que estamos haciendo en UNICEF España, en un proyecto que se denomina UNICEF 5.0, que tiene que ser más o menos lo que estáis haciendo vosotros o lo que estamos haciendo todos, cada uno en nuestra casa, de una manera u otra, porque lo que inventó el ratón lo inventó el gato, con lo cual a partir de ahí estamos todos en este momento. Tengo la suerte de coordinar el equipo de innovación, y en el equipo de innovación de UNICEF también antes me preguntaba, creo que Cristina, dice, ¿cuántos sois? Digo, mira, en línea directa jerárquica y funcional, eso quédate puta madre, estamos 2. No te rías, tío, porque entonces ahora no me dejan contratar más gente, ¿vale? Pero a nivel de early adopters y trabajando entre las áreas, a los que les robo entre el 5 y el 10%, de las 1.700, unos 170 como mucho, tengo 35 o 40. Con lo cual, tenemos la suerte, junto con los mentores externos, más de 100 voluntarios, porque creo que en el tercer sector estamos todos justitos, ¿vale? Tener un equipo muy grande con el que podemos estar haciendo grandes cosas. El ecosistema, muy rápido, 3 ejes. El primero, la aceleradora de startups, UNICEF Lab, que estamos en 5ª convocatoria, acaba el día 5, si tenéis alguna cosa y podemos echar una mano, encantadísimos. La escuela de innovación, que aquí es donde se inserta lo que voy a presentar después. Y por otra parte, el hub de innovación, el hacer con otros, el trabajar y aprender de lo que los demás están haciendo. Dentro de lo que es la aceleradora de startups, en esta 5ª edición, búsqueda de unicornios que generen impacto social, que sean grandes o que sean pequeños o que quieran ser, pero la ambición es muy importante, lo diré después. Piensa en grande o vete a casa,
porque esto se va a cambiar el mundo. Si no vas a cambiar el mundo, al final vas a durar 2 semanas, con lo cual tiraremos por ahí. El Digital Executive Innovation Program que hacemos con el ISTI y después otras acciones que se podrán ver en LinkedIn. ¿Cuál es el objetivo de las 8 misiones? ¿O de dónde parte de las 8 misiones? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? La importancia del proceso. Esas 8 muy rápidas, podéis descargarlo gratuitamente en la web. Por cierto, tenéis que dejar el nombre, tenéis que dejar el de esto. No vamos a pedir el teléfono para después no haceros telemarketing. Así que tranquilos, porque en innovación no vamos a hacer la captación de fondos. Eso es otra parte, eso es parte también de innovación. No pedir el teléfono para no llamaros después en la hora de la siesta y convertiros en socios. Invitaros después a haceros el brujuleo. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Para qué? Este proyecto surge de un análisis estratégico de nuestro plan estratégico, como el que tenemos todos, del 23 al 26, porque ya no hay plan estratégico muy largo, toda esa historia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de dónde vamos a estar dentro de 3 años, el cuarto ya sabéis que es un tiempo adicional, qué necesitamos para llegar ahí, cómo la innovación es crítica, clave, trascendente, para rediseñarnos y rediseñar cuál es la situación de la infancia y de la propia organización al servicio de la infancia. Esto es importante, no es una tontería, porque siempre es la organización lo primero, ¿no? Lo primero es la infancia, la organización es la que sirve a la infancia. En fin, ese debate que es muy relevante. Y después, ¿cómo podemos ser no más eficientes, sino muchísimo más eficientes? Hablaremos de las tecnologías exponenciales como la 8ª misión. Eso no significa que, lo ha dicho anteriormente la compañera, las personas son fundamentales, pero que también tengamos una línea de trabajo. Y 6 convicciones que son las que orientan todo este ecosistema de innovación, toda esta innovación en el centro, todo este proceso en el cual estamos envueltos, unas veces con más éxito, otras veces con más error, que es parte del éxito. Yo también, cuando fallas al presentar el ejercicio, también aprendes, ¿verdad? Nosotros también aprendemos en esa línea, y que son las siguientes. El futuro de las decisiones presentes son las que nos ayudan a crear el futuro que viene. Y el futuro también está en nuestras manos. Desgraciadamente no está en nuestras manos prevenir lo que ha pasado en Turquía y en Siria. Desgraciadamente no está en nuestras manos prevenir lo que sigue pasando en Siria y lo que ha pasado, sigue pasando en Ucrania. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos prevenir, pero hay otras que sí. Y el futuro de las organizaciones y cómo podemos ser mejores, seguramente hay más de lo que pensamos que está en nuestras manos. La segunda es que la innovación es una palanca. Nosotros ya hemos dicho adiós a lo de la estrategia digital, transformación digital, que sigue siendo importante, por supuesto que sí, pero tío, innovación. Porque si vamos a hacer estrategia digital y vamos a hacer transformación digital pensando lo mismo, siendo los mismos y con las mismas líneas, no. O sea, innovación, porque de punto de partida no lo puedes hacer igual, porque si no, no es innovación. Con lo cual, para nosotros, eso es un elemento absolutamente fundamental. El siguiente, vamos a dejar de salir de la urgencia. ¿Quién de vosotros, por estar aquí hoy, mañana no tiene más marrones? Porque hemos echado hoy un montón de horas aquí, y estamos con el móvil, estamos con el WhatsApp, el correo con la data, tienes 4 llamadas. Oye, ¿tan urgente es? ¿Tan urgente es? Pues a nivel estratégico, en fin, yo creo que de ese color todos tenemos un traje. Pero parar, reflexionar, debatir, equivocarse, escuchar, silencios, ese trabajo nos parece que era muy relevante. Y desaprender. ¿Por qué? Porque las organizaciones del tercer sector somos buenas. Sabemos hacer nuestro trabajo. Estamos consiguiendo hacer mucho bien a muchas personas. Y seguramente, como va bien, hacemos lo mismo. ¿Quién de vosotros, para la ayuda a la emergencia del terremoto de Siria y de Turquía, no ha, comillas, copiado, cierro comillas, la mayoría de los protocolos que utilizó en la última emergencia, con alguna adaptación? Pues seguramente sí. ¿Y es eso lo que tocaba? ¿O podíamos haber aprendido de Airbnb cuando salió toda la guerra de Ucrania y esa campaña maravillosa para que los superhosts pudieran tener otro tipo de... ¿Cómo lo haría Rosalía? Una colaboración para la emergencia de Siria y Ucrania. Vale, desaprender, salir, hacerlo de forma distinta. La quinta, oye,
no solamente no lo sabemos todo, sino que sabemos muy poco, ¿eh? Que hay mucha gente que sabe más que nosotros. Con lo cual, despacito, con humildad, preguntando. Y lo de la guía es un ejercicio de decir, nosotros sí somos UNICEF. ¿Y tú cómo lo ves? Oye, y nos han dado patas en la espinilla de todos los colores. Pero eso está muy bien, porque ahora ya puedes intentar jugar mejor. Y además, la ambición de progresar. Y por último, hacerlo de manera consciente. Lo queremos hacer, sabemos lo que nos jugamos y a partir de aquí nos ponemos en marcha. Entonces, quería presentaros esta situación de contexto porque además nos ha ayudado a desvelarnos y a ser absolutamente transparente. Y aquí permitirme que, como si fuera una alineación de equipo de fútbol, bueno, pues son más de 12, ¿no? Con el banquillo, las personas que han colaborado con nosotros en esta reflexión, que ha sido, el proceso de esta guía ha sido más de 6-7 meses de trabajo. Nacho de Pinedo, Jorge Barrero, Beatriz Baima, Marta del Castillo, Pedro León y Francia, Leo Gatzón, Arantxa Martínez, Rosa Siles, Carlos Ballesteros, María Echavarri, Clara Navarro, María Berruezo, Angélica Pimentel, Gala Freixa, Guillermo Martínez de Gauna, Pablo González Ruiz de la Torre. Cualquiera de estos nos da 18 vueltas porque lo que tú has visto es ya lo vivido. Entonces, el que habernos sometido a su escrutinio ha sido importante. Y especialmente al equipo de Innova, que es la consultora social con la que hemos desarrollado todo este trabajo. David, Ana y Mónica. Creo que nosotros lo presentamos, al final la propiedad intelectual es nuestra, pero el trabajo es un trabajo conjunto y creo que merece la pena que lo veáis. Y también pararme un segundito en el proceso. ¿Cuál es el proceso? Lógicamente, una investigación exhaustiva. O sea, aquí ha habido lectura, aquí ha habido research, aquí ha habido Google académico, porque tenemos que ser buenos haciendo las cosas, un análisis y definición de qué es lo que queríamos. ¿Os ha pasado que cuando no hacéis un buen briefing a alguien, al final te entrega lo que tú no querías, porque no se lo habías pedido? Correcto, no se lo habías pedido, con lo cual no te puede dar la respuesta adecuada. Y después, lógicamente, ese diseño creativo y desarrollo y validación. Sabemos que hay palabras, lo hemos hecho todo en castellano, hemos quitado todas las palabras en inglés, lo hemos escrito en femenino. Desde UNICEF Innovación, todo lo escribimos en femenino, como una apuesta decidida también para innovar en ese elemento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso, y ahora ya entro, hemos denominado las misiones de innovación para el progreso. ¿Y por qué por el progreso? Porque no hay punto de llegada. Dependiendo de cómo apostemos por ponerlas en marcha, llegaremos más lejos o no llegaremos. Lo que sí es que supone un esfuerzo. Ya sabéis que el gratis, no. Hay que hacer un esfuerzo para poder conseguirlo. Y esa consecución creo que es importante. Y además, 4 elementos que consideramos que antes de empezar a desarrollarlas se deben de tener en cuenta. Solo permiten iniciar el camino, porque el camino lo hace cada uno. Llegarás a Santiago de Compostela, pero al ritmo que tú quieras. Esto es solamente una sugerencia de cómo iniciar el camino. La segunda, son universales, o creemos que pueden ser universales, en el sentido de que valen para todo, porque la innovación es una innovación en sentido muy amplio. Son prácticas y creemos que es una sugerencia accesible. Es cuestión de dedicar tiempo, dedicar equipo y poder avanzar a partir de ahí. Y que lógicamente requieren un compromiso. Podéis descargarlas, insisto, sin sufrir el telemarketing, en unicef.es/innovación. Ahora cuando lleguen, como me estén viendo los de captación de fondos, me dicen, en fin, ya está, pero como somos de innovación, no hay ningún problema. ¿Cuáles son las 8 misiones? Impulsa el aprendizaje neogeneralista, conviértete en una organización TIL, piensa como una diseñadora, inspira comunicando protopías, colabora mediante el enriquecimiento, apuesta por el conocimiento abierto, actúa en el largo plazo y domina o intenta dominar las tecnologías exponenciales. Voy muy rápido sobre cada una de ellas, diciendo nada, dos enreos, porque lo que tenemos, y si os apetece después la podéis mirar. Volvemos al Renacimiento, volvemos a los polímotas,
volvemos a aquellas personas que, siendo especialistas de algo, tenemos que tener una medida suficiente para poder conocer de todo, al menos para entenderlo. No tenemos que ser especialistas en blockchain, no tenemos que ser especialistas en ChatGPT, no tenemos que ser especialistas en cloud. Antes Carlos ha hecho una definición de un montón de cosas en un momento, pim, 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 pim. No tenemos que ser especialistas en todo eso, pero tenemos que entender ese discurso. Entenderlo sí, porque si no, no podremos contribuir a diseñar el boceto, diseñar. Y los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer o escribir, sino los que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Y en este momento, seguramente, las organizaciones, que no somos como éramos hace 3 años, tampoco somos como seremos dentro de 3. Cambian las competencias, soft, hard o la que tú quieras, pero cambia también el entorno, cambia el colaborador, cambian las necesidades. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no reaprendemos, ¿a quién vamos a servir? ¿Y cómo? ¿Con las respuestas del 2018? Conviértete en una organización TIL. Siendo de Betis, el rojo, excepto con Save the Children y con Cruz Roja, no me gustan nada. ¿Vale? Las organizaciones en rojo de ese maravilloso autor Lalou, que os invito a que leáis el libro Reinventar las organizaciones, son las que responden a una dinámica muy antigua, a esa dinámica matricial, jerárquica, basada en lo que una persona que está nombrada por alguien, que debe de saber mucho y tendrá muchos títulos, pero que no conoce todo, no es neogeneralista, toma una decisión sobre algo. Las organizaciones TIL pasan del ámbar al naranja y acaban siendo verdes, no digo nada. A partir de ahí, todo cambia. Hay ambición, hay ganas, hay trabajo compartido, hay redarquía, hay pasión o más pasión y son necesarias para responder a esta nueva sociedad. La tercera, piensa como una diseñadora. ¿De qué estamos hablando? De resolver problemas sociales, de buscar soluciones cuando no tenemos al alcance aquellas cosas que en principio íbamos a necesitar como herramientas. Estamos hablando de Design Thinking, Lean Startups, Canvas, Scrum, Social Business Model Canvas, Social Business Model. A nosotros en los cursos de formación no nos vale el Business Model Canvas, eso vale para otros. Nosotros somos del Social Business Model Canvas. Digo, porque cada vez que vas a un curso de herramientas, el Business Model Canvas me parece muy bien, pero es que nosotros somos sociales y hay un Business Model Canvas desde el principio que también tenemos que tener en cuenta. La cuarta, inspira comunicando por utopías. El mundo está mal, el mundo está jodido, el mundo es complicado, pero nuestro mensaje puede ser positivo. Tenemos capacidad de solucionar los problemas que tiene el mundo. Y hay que comunicar, como dice Kelly, nuevos entornos que nos den la posibilidad de verlo, de alcanzarlo, de tocarlo, con un storytelling que vaya del asistencialismo, y también, bueno, no lo voy a decir, del asistencialismo, y todos vemos la televisión, a nuevas posibilidades reales, a historias bonitas. Lo que ha contado Luis de la situación del día de hoy ha sido emocionante o no ha sido emocionante. Y lo ha hecho bien, creando storytelling. Y todos nos sentimos hoy con él, con su hijo y con todos los niños y con todos los que están viviendo estas circunstancias. Ese tipo de acciones son las que seguramente esperamos. La quinta, colabora mediante el enriquecimiento. Esto que pasa hoy aquí es ODS 17. Esto que pasa hoy aquí es ODS 17. Y todavía podríamos tener una cuaresma larga porque no trabajamos como debiéramos. También nosotros. Entonces, a lo mejor tendríamos que estar sin comer carne unos cuantos días, los que todavía estamos en cuaresma, hasta que nos llegue la Pascua. La 6, y viene con lo que tiene que decir anteriormente, apuesta por el conocimiento abierto. ¿Cuánto ahorraríamos si compartiéramos entre nosotros solamente cómo van los CRM, cómo van los RPs, cómo van las webs, cómo funciona para que cambie? ¿Cuánto? ¿Y en tiempo? ¿Y en recursos? Y el que quiera que done a uno y el que quiera que done a otro. Si lo que se trata es de donar y que la gente haga cosas. No, Gollum, lo mío, lo mío. Mi campaña de UNICEF va estupendamente. Y yo. Enriquecimiento y conocimiento abierto. Actúa a largo plazo, que estoy ya en 12 segundos. Me tiene que darme 4. ¿Vale? ¿Por qué largo plazo?
vamos a solucionar ahora los problemas de mañana, no de la semana que viene. Vamos a pensar un poquito más allá. Ese plan estratégico que nos ayude a tender puentes para la siguiente generación y en clave de legado. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los ODS todavía están en el 30 y será fácil apostar a que habrá una tercera oleada que nos lleve al 45. ¿Vale? Y por último, domina, aquí no voy a entrar, las tecnologías exponenciales. Lo decía antes, muy bien, lo decía creo que al principio, ¿no? La sala que ahora la tengo en el teléfono móvil, claro, pero yo me acuerdo de los primeros planes para cambiar el CPD e irnos a la cloud, que cada giga te costaba no sé cuánto, ahora el giga lo puedes comprar para tenerlo en casa. Pero tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque en nuestras organizaciones el tiempo y los euros importan y mucho. Y todo lo que nos ayude a mejorar y avanzar, me parece que es un must, es una obligación que todos debemos hacer. No necesitamos un mapa, esto no es un mapa, es una brújula, es una sugerencia desde la experiencia, desde lo que nos han compartido las personas que han estado con nosotros. Nos encantaría, desde UNICEF y desde UNICEF Innovación, que estamos abiertos a brujulear y simplemente, con esto acabo y nos vemos juntos por la infancia. Nos queda tanto por hacer, pero sumando esfuerzos lo haremos mucho mejor. Termino dando las gracias, Carlos, Isa, equipo de SAFE, equipo de Fundación Telefónica. Esto era necesario. Demos el segundo paso. Buenas tardes.